rico millonario dejó a su esposa por una joven, años después la encontró con gemelos en su boda. Carlos, ¿estás listo? Los invitados empezarán a llegar en cualquier momento. La voz de Elena, su esposa, resonó desde el pasillo. Carlos suspiró, cerrando los ojos por un instante. Elena. Su compañera de vida durante los últimos 15 años. La mujer que había estado a su lado cuando no era más que un joven emprendedor con sueños demasiado grandes para su billetera. Ya voy, querida, respondió, su voz un poco más tensa de lo que pretendía. Salió del vestidor para encontrarse con Elena, radiante en un vestido azul noche que resaltaba su figura elegante. A sus 40 años, Elena seguía siendo hermosa, con su cabello castaño cayendo en suaves ondas sobre sus hombros y sus ojos verdes brillando con anticipación. «Estás preciosa», dijo Carlos, besando suavemente la mejilla de su esposa. Elena sonrió, pero Carlos notó un atisbo de preocupación en su mirada. «Gracias, cariño. ¿Estás seguro de que quieres hacer esta fiesta? Sé que has estado muy ocupado con la expansión de la empresa y...» Carlos la interrumpió con un gesto de la mano. «Es importante, Elena. Celebramos el éxito de Mendoza Enterprises y nuestro aniversario. ¿Qué mejor manera de hacerlo que rodeados de amigos y socios?» Elena asintió, pero la sombra de duda no abandonó sus ojos. «Por supuesto, tienes razón». Mientras bajaban las escaleras de mármol hacia el gran salón, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad. Sabía que había estado descuidando a Elena últimamente, inmerso en el torbellino de su creciente imperio empresarial. Las largas noches en la oficina, los viajes de negocios interminables, las cenas canceladas en el último momento. Todo ello había pasado factura a su matrimonio. El sonido de los primeros invitados llegando sacó a Carlos de sus pensamientos. Puso su mejor sonrisa, la misma que había encantado a inversores y cerrado tratos millonarios, y se preparó para recibir a sus invitados. «Bienvenidos a nuestra casa», dijo con voz cálida, mientras Elena se colocaba a su lado, el perfecto complemento del exitoso empresario. Pero incluso mientras estrechaba manos y intercambiaba saludos, una parte de Carlos no podía dejar de preguntarse, ¿era esto realmente todo lo que quería en la vida? La respuesta, enterrada en lo más profundo de su ser, le inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Carlos, ¿estás bien?» La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Ella lo miraba con preocupación, una mano suave sobre su brazo. Sí, solo estoy un poco cansado», mintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena frunció el ceño, no convencida. «Tal vez deberíamos terminar la fiesta temprano. Has estado trabajando demasiado últimamente y...» «No», la interrumpió Carlos, más bruscamente de lo que pretendía. Suavizó su tono al ver la sorpresa en el rostro de su esposa. «Lo siento, es solo que, esto es importante. Para la empresa, para nosotros». Elena asintió lentamente, pero la preocupación no abandonó sus ojos. «Carlos, ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos?» «Solo nosotros dos, sin hablar de trabajo o compromisos sociales». La pregunta golpeó a Carlos con fuerza. Intentó recordar, pero los días se mezclaban en su mente en una vorágine de reuniones, viajes y negociaciones. «Yo, no lo sé», admitió finalmente, la culpa tiñendo su voz. «Exactamente», suspiró Elena. «Siento que te estoy perdiendo, Carlos. Cada día estás más distante, más ausente». Las palabras de Elena resonaron en la mente de Carlos, mezclándose con el ruido de la fiesta. De repente, todo parecía demasiado, las risas, la música, las conversaciones superficiales. Se aflojó la corbata, sintiendo que le faltaba el aire. «Necesito un momento», murmuró, alejándose de Elena y de la multitud. Se refugió en su despacho, cerrando la puerta tras de sí. El silencio repentino fue como un bálsamo para sus nervios alterados. Se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad en la distancia. ¿Cuándo había empezado a sentirse así? ¿Cuándo el éxito había dejado de ser suficiente?
Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Carlos, ¿puedo pasar? La voz de Elena sonaba titubeante, casi temerosa. Adelante, respondió, sin apartarse de la ventana. Elena entró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Se acercó a Carlos, manteniendo una distancia que antes no existía entre ellos. ¿Qué nos está pasando, Carlos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carlos se giró para mirarla, y por primera vez en mucho tiempo, realmente la vio. Vio el amor en sus ojos, mezclado con miedo y tristeza. Vio a la mujer que había estado a su lado en los momentos más difíciles, la que había creído en él cuando nadie más lo hacía. No lo sé, Elena, admitió, su voz quebrándose. Siento que estoy perdido. Que todo lo que he construido, todo por lo que he luchado, ya no tiene sentido. Elena dio un paso hacia él, dudando por un momento antes de tomar su mano. Estamos juntos en esto, Carlos. Podemos solucionarlo, si tú quieres. Carlos miró sus manos entrelazadas, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Quería solucionarlo? ¿O la distancia entre ellos era ya demasiado grande para salvarla? Afuera, la fiesta continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en el despacho. Y mientras Carlos luchaba con sus demonios internos, una nueva figura entraba en escena, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Al salir del despacho, el bullicio de la celebración los envolvió nuevamente. Carlos se detuvo en seco al ver a una joven desconocida conversando animadamente con uno de sus socios principales. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros, y su vestido rojo contrastaba dramáticamente con su piel olivácea. ¿Quién es ella?, preguntó Carlos, incapaz de apartar la mirada. Elena siguió su mirada y frunció el ceño ligeramente. Creo que es la nueva pasante de marketing. Marta, si no me equivoco. En ese momento, como si hubiera sentido su mirada, Marta se giró y sus ojos se encontraron con los de Carlos. Una sonrisa deslumbrante iluminó su rostro mientras se excusaba con el socio y se acercaba a ellos. Señor Mendoza, qué honor conocerlo finalmente, dijo Marta, extendiendo su mano. Su voz era suave pero segura, con un toque de acento que Carlos no pudo ubicar. Soy Marta Vega, la nueva pasante en el departamento de marketing. Carlos tomó su mano, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. El placer es mío, Marta. Espero que estés disfrutando de la fiesta. Oh, muchísimo, respondió ella, sus ojos brillando con entusiasmo. De hecho, tenía la esperanza de poder hablar con usted sobre algunas ideas que tengo para la nueva campaña. Elena carraspeó suavemente, recordándole su presencia. Quizás este no sea el momento más adecuado para hablar de trabajo, ¿no crees, Carlos? Carlos parpadeó, como saliendo de un trance. Tienes razón, querida. Marta, ¿qué te parece si programamos una reunión para la próxima semana? Sería perfecto, respondió Marta, su sonrisa nunca vacilando. No quiero entretenerlos más. Que disfruten de la velada. Mientras Marta se alejaba, Carlos no pudo evitar seguirla con la mirada. Había algo en ella, una chispa de vida y ambición que hacía tiempo no veía en su entorno. Carlos, la voz de Elena lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Estás bien? Sí, respondió distraídamente. Solo pensaba en el trabajo. Elena lo miró fijamente por un momento, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Claro, dijo finalmente, su voz teñida de una tristeza que Carlos no notó. El resto de la noche transcurrió como en una nebulosa para Carlos. Sonreía, conversaba, brindaba, pero su mente volvía una y otra vez a esos breves momentos con Marta. Se sentía culpable por ello, pero no podía evitarlo. Mientras se preparaba para dormir esa noche, con Elena ya acostada a su lado, Carlos se encontró mirando al techo, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de Marta se mezclaba en su mente con la culpa por sus sentimientos hacia Elena y la creciente insatisfacción con su vida. ¿En qué me estoy metiendo?, susurró para sí mismo en la oscuridad. Little did he know,
esta noche marcaría el inicio de un camino que cambiaría su vida para siempre, llevándolo por un torbellino de pasión, traición y consecuencias inesperadas. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su despacho, escuchó un suave golpe en la puerta. «Adelante», dijo distraídamente, sin levantar la vista de los papeles. «Señor Mendoza, ¿tiene un momento?». La voz de Marta hizo que Carlos levantara la cabeza de golpe. Allí estaba ella, con una carpeta en la mano y esa sonrisa que había estado persiguiéndolo en sus sueños. «Por supuesto, Marta». «Pasa, por favor», respondió, intentando mantener un tono profesional. Marta se sentó frente a él, cruzando las piernas de una manera que hizo que Carlos tuviera que esforzarse para mantener la mirada en sus ojos. «He estado trabajando en algunas propuestas para la nueva campaña», comenzó ella, abriendo la carpeta. «Creo que tengo ideas que podrían revolucionar nuestra estrategia de marketing». Mientras Marta explicaba sus ideas, Carlos se encontró cada vez más cautivado. No solo por su belleza, sino por su inteligencia y pasión. Veía en ella el fuego que él mismo había tenido años atrás, cuando empezó su empresa. «Esto es impresionante, Marta», dijo finalmente Carlos, genuinamente asombrado. «Tienes un talento increíble». Marta sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Gracias, señor Mendoza. Significa mucho viniendo de usted». Por un momento, sus miradas se encontraron y el aire pareció cargarse de electricidad. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «Llámame Carlos, por favor», dijo, su voz más ronca de lo que pretendía. Marta se inclinó ligeramente hacia adelante. «Carlos», repitió ella, casi en un susurro. El sonido de su nombre en los labios de Marta fue como una descarga eléctrica para Carlos. Sin pensarlo, extendió su mano y la posó sobre la de ella. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. «Carlos, cariño, pensé que podríamos». Elena se detuvo en seco, sus ojos fijos en las manos entrelazadas sobre el escritorio. Carlos retiró su mano como si quemara, poniéndose de pie abruptamente. «Elena, nosotros estábamos discutiendo la nueva campaña de marketing», intervino Marta rápidamente, levantándose también. «Gracias por su tiempo, señor Mendoza». «Señora Mendoza, un placer verla». Con eso, Marta salió de la oficina, dejando a Carlos y Elena en un silencio tenso. «Elena, no es lo que parece», comenzó Carlos, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Elena lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y decepción. «¿No lo es?». «Porque lo que parece, Carlos, es que estás perdiendo el rumbo. Y me temo que no sé cómo ayudarte a encontrarlo de nuevo». Con eso, Elena dio media vuelta y salió de la oficina, dejando a Carlos solo con sus pensamientos turbulentos y la creciente sensación de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Mientras tanto, en el pasillo, Marta se apoyó contra la pared, su corazón latiendo aceleradamente. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción del riesgo solo aumentaba su determinación. «Esto apenas comienza», murmuró para sí misma, una sonrisa enigmática dibujándose en sus labios. Una noche, mientras Carlos trabajaba hasta tarde en su despacho, escuchó un suave golpe en la puerta. «Adelante», dijo, esperando ver a algún empleado rezagado. Pero era Marta quien entró, cerrando la puerta tras de sí. La tenue luz de la lámpara de escritorio proyectaba sombras suaves sobre su rostro, acentuando sus rasgos. «Carlos», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Necesitamos hablar». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «Marta, no creo que sea apropiado que estés aquí tan tarde». Ella se acercó, ignorando sus palabras. «¿Acaso no lo sientes? Esta conexión entre nosotros es más fuerte que cualquier cosa que haya experimentado antes». Carlos se puso de pie, la cercanía de Marta embriagando sus sentidos. «No podemos. Estoy casado». «¿Y eres feliz?», preguntó Marta, sus ojos fijos en los de él. «¿Realmente feliz?».
La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. ¿Era feliz? Hacía tiempo que no se lo preguntaba. Yo, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Marta dio un paso más, eliminando la distancia entre ellos. La vida es demasiado corta para conformarse, Carlos. Para vivir en la mediocridad de un matrimonio sin pasión. Sus labios estaban a centímetros de los de él. Carlos podía sentir su aliento cálido, oler su perfume embriagador. Toda su voluntad se estaba desmoronando. Marta, esto está mal, susurró, pero sus manos ya se movían para atraerla hacia sí. A veces, murmuró ella, sus labios rozando los de él, lo que está mal se siente tan bien. Y con eso, la última barrera cayó. Carlos la besó con una pasión que creía olvidada, años de frustración y deseo reprimido explotando en un instante. Mientras se perdían el uno en el otro, una parte de Carlos sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero en ese momento, con Marta en sus brazos, no le importaba. Horas más tarde, cuando Carlos finalmente llegó a casa, encontró a Elena esperándolo en la sala, una maleta a sus pies. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, su voz quebrada por el llanto contenido. Carlos la miró, la culpa y la vergüenza mezclándose con una extraña sensación de liberación. En ese momento, supo que había llegado el momento de la verdad. Elena, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Tenemos que hablar. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de años de amor, promesas rotas y un futuro que se desmoronaba con cada segundo que pasaba. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba dentro de aquella lujosa mansión. Y mientras Carlos se preparaba para pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿valía la pena perderlo todo por un momento de pasión? Carlos se sumergió en su relación con Marta, buscando en ella la chispa que creía haber perdido. Cenas en restaurantes exclusivos, viajes espontáneos a destinos exóticos, noches apasionadas en hoteles de lujo. Todo parecía un sueño, una segunda juventud que Carlos abrazaba con fervor. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Marta se detuvo de repente, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. Carlos, tengo algo que decirte, comenzó, tomando sus manos entre las suyas. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Qué sucede, cariño? Marta respiró hondo. Estoy embarazada. Las palabras cayeron como una bomba. Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Embarazada, repitió, su voz apenas un susurro. Marta sintió, lágrimas de felicidad asomando en sus ojos. Vamos a ser padres, Carlos. ¿No es maravilloso? Carlos la abrazó automáticamente, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la emoción de una nueva vida, de un futuro con Marta. Por otro, un sentimiento de culpa que no lograba sacudirse, pensando en Elena y en la vida que habían construido juntos. Es increíble, logró decir finalmente, forzando una sonrisa. Esa noche, mientras Marta dormía plácidamente a su lado, Carlos no podía conciliar el sueño. Se levantó sigilosamente y salió al balcón de su ático. La ciudad brillaba bajo él, indiferente a su tormento interno. Sacó su teléfono y, casi sin pensarlo, marcó un número que no había usado en meses. Carlos, la voz de Elena sonaba sorprendida y un poco adormilada. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? La familiaridad de su voz, la preocupación genuina que aún detectaba en ella, hizo que Carlos se quebrara. Elena, yo, lo siento mucho. Por todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Elena habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Carlos, ¿qué está pasando? Carlos cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. He cometido un error terrible, Elena. Y no sé cómo arreglarlo. Oh, Carlos, suspiró Elena. A veces no se trata de arreglar las cosas, sino de aprender a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones.
sus palabras, aunque duras, estaban teñidas de una compasión que Carlos sabía que no merecía. Marta está embarazada, soltó finalmente, las palabras quemándole la garganta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos podía imaginar la expresión de dolor en el rostro de Elena, y se odió a sí mismo por causarle más sufrimiento. Entiendo, dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro. Espero que encuentres la felicidad que buscabas, Carlos. Adiós. La llamada se cortó, dejando a Carlos solo con el ruido de la ciudad y el peso de sus acciones. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había perdido algo precioso, algo que quizás nunca podría recuperar. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, Carlos se preguntó si el precio de su nueva vida no sería demasiado alto. Y en la oscuridad de la noche, una pregunta persistía: ¿había valido la pena sacrificarlo todo por esta nueva oportunidad? Una tarde de otoño, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Carlos se encontró mirando fijamente una vieja foto de él y Elena en su escritorio. La nostalgia lo golpeó con fuerza, recordándole todo lo que había dejado atrás. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Era Marta, su vientre ya notablemente abultado, con una expresión de disgusto en su rostro. «Carlos, ¿podemos hablar?», preguntó, su tono cargado de irritación. Carlos asintió, intentando ocultar su preocupación. «Claro, cariño». «¿Qué sucede?». Marta se sentó frente a él, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y frustración. «¿Por qué sigues teniendo esa foto en tu escritorio?». Carlos miró la imagen de Elena y él, sintiendo una punzada de culpa. «Yo, supongo que olvidé quitarla». «¿Olvidaste?», repitió Marta, su voz elevándose. «Han pasado meses, Carlos. Meses. Desde que dejaste a tu ex esposa por mí. ¿O es que acaso sigues pensando en ella?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Carlos se encontró sin palabras, consciente de que cualquier respuesta podría empeorar la situación. «Marta, sabes que te amo», comenzó, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. «Lo sé», interrumpió ella, poniéndose de pie abruptamente. «Porque últimamente parece que estás más interesado en tu trabajo y en tus recuerdos que en nosotros, en nuestra familia». Carlos se levantó, intentando acercarse a ella, pero Marta dio un paso atrás. «Estoy tratando, Marta. Todo esto es nuevo para mí». «¿Nuevo?», resopló ella. «¿Acaso no estuviste casado antes? ¿No sabes cómo ser un compañero, un futuro padre?». Las palabras de Marta lo golpearon con fuerza. Era cierto, había estado casado, había construido una vida con Elena. Y ahora, enfrentado a la posibilidad de hacerlo de nuevo, se sentía perdido, inseguro. «Lo siento», murmuró Carlos, su voz apenas audible. «Tienes razón, he estado distante. Es solo que…». «¿Qué, Carlos?», presionó Marta, sus ojos fijos en él. «¿Qué es lo que realmente sientes?». En ese momento, mirando a Marta, con su vientre hinchado y sus ojos llenos de dolor y expectativa, Carlos sintió que algo se quebraba dentro de él. La realidad de su situación lo golpeó con una claridad brutal. «No lo sé», admitió finalmente, las palabras saliendo como un suspiro derrotado. «No sé si estoy listo para esto, Marta. No sé si puedo ser el hombre que necesitas que sea». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta lo miró, una mezcla de incredulidad y dolor en su rostro. «¿Qué estás diciendo, Carlos?». Carlos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de sus decisiones. «Estoy diciendo que cometí un error. Que tal vez no debí dejar a Elena. Que no estoy seguro de poder construir una vida contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Marta retrocedió como si la hubieran abofeteado, lágrimas brotando de sus ojos. «¿Cómo puedes decir eso?», sollozó. «Estoy embarazada de tu hijo, Carlos. ¿Cómo puedes hacernos esto?». Carlos se sentía desgarrado,
atrapado entre el deber hacia su hijo por nacer y la creciente certeza de que había cometido el mayor error de su vida. Lo siento, Marta. Lo siento mucho, fue todo lo que pudo decir. Marta lo miró por un largo momento, su rostro una máscara de dolor y traición. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la oficina, dejando a Carlos solo con el eco de sus palabras y el peso aplastante de sus decisiones. Mientras la puerta se cerraba, Carlos se preguntó si alguna vez podría reparar el daño que había causado, no solo a Marta y a Elena, sino a sí mismo. Y en el silencio de su oficina, la realidad de su situación lo golpeó con una claridad devastadora. Había destruido no una, sino dos vidas, en su búsqueda de una felicidad que ahora parecía más lejana que nunca. Una tarde, mientras revisaba unos contratos, su teléfono sonó. El nombre de Elena apareció en la pantalla, haciendo que su corazón diera un vuelco. Elena, contestó, su voz temblorosa. Carlos, la voz de Elena sonaba extraña, una mezcla de nerviosismo y algo que no podía identificar. Necesito verte. Es importante. La urgencia en su tono hizo que Carlos se pusiera alerta. ¿Está todo bien? ¿Ha pasado algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Preferiría hablarlo en persona. ¿Puedes venir a casa, a la que era nuestra casa? Carlos sintió un nudo en el estómago. Por supuesto. Estaré allí en media hora. El trayecto hasta la casa que una vez compartió con Elena se le hizo eterno. 1000 escenarios pasaron por su mente, cada uno más inquietante que el anterior. Cuando finalmente llegó, Elena lo esperaba en el porche. Verla allí, en el lugar donde habían compartido tantos momentos, hizo que Carlos sintiera una punzada de añoranza y arrepentimiento. «Hola, Carlos», dijo Elena, su voz suave pero cargada de emoción. «Elena», respondió él, notando algo diferente en ella, aunque no podía precisar qué. «¿Qué sucede? Me has preocupado». Elena respiró hondo, como reuniendo coraje. «Será mejor que entremos». Una vez dentro, en la sala que tantos recuerdos guardaba, Elena se giró hacia Carlos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Estoy embarazada, Carlos». Las palabras cayeron como un rayo, dejando a Carlos aturdido. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Elena soltó una risa nerviosa. Bueno, creo que sabes cómo. Aparentemente, nuestra última noche juntos antes de que te fueras, tuvo consecuencias. Carlos se dejó caer en el sofá, su mente un torbellino de emociones. Dios mío, Elena. Yo, no sé qué decir. No tienes que decir nada, dijo Elena, sentándose a su lado. Solo creí que debías saberlo. Son tus hijos después de todo. Hijos, repitió Carlos, su voz apenas un susurro. Elena sintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Gemelos. Me enteré hace unas semanas. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas, de posibilidades y de miedos. Carlos miró a Elena, realmente la miró, y se dio cuenta de lo mucho que la había extrañado, de lo vacía que había sido su vida sin ella. Elena, comenzó, pero ella lo interrumpió suavemente. No, Carlos. No digas nada ahora. Sé que tienes mucho que procesar. Y sé que tienes una vida con ella. La última palabra salió con un toque de amargura que Elena no pudo ocultar. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Dos mujeres, dos embarazos, dos vidas completamente diferentes. Y en el centro de todo, él, con decisiones imposibles por tomar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la emoción. Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor, dolor y determinación. No lo sé, Carlos. Pero lo que sí sé es que estos bebés van a nacer, y que necesitarán a su padre. La pregunta es, ¿estás listo para ser ese padre? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Carlos se encontró mirando al futuro,
un futuro que de repente se había vuelto mucho más complicado y, al mismo tiempo, lleno de posibilidades. Mientras el sol se ponía afuera, bañando la sala en tonos dorados, Carlos se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían su vida, sino la de 2 mujeres y 3 niños inocentes. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso real de la responsabilidad sobre sus hombros. Elena, dijo finalmente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. No sé cómo, pero te prometo que estaré aquí. Para ti y para nuestros hijos. Y mientras esas palabras salían de su boca, Carlos supo que nada volvería a ser igual. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca hubiera imaginado. Una tarde de invierno, Carlos se encontraba en el parque cerca de su antiguo hogar, esperando a Elena para su cita médica mensual. El frío viento agitaba las hojas de los árboles, reflejando la turbulencia en su interior. Carlos, la voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Se giró para verla acercarse, su vientre ya notablemente abultado bajo el abrigo de invierno. Elena, respondió él, su voz mezclada con preocupación y afecto. ¿Cómo te sientes hoy? Ella se sentó a su lado en el banco, una mano descansando protectoramente sobre su vientre. Cansada, pero bien. Los gemelos han estado muy activos últimamente. Carlos sonrió suavemente, una mezcla de alegría y culpa en sus ojos. Me alegro de que estén bien. Yo, lamento no poder estar más presente. Elena lo miró, sus ojos llenos de una comprensión que Carlos sentía que no merecía. Lo sé, Carlos. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes en esta situación imposible. El silencio cayó entre ellos, pesado con todas las palabras no dichas. Finalmente, Carlos habló, su voz apenas un susurro. Marta perdió el bebé la semana pasada. Elena contuvo el aliento, sus ojos se abrieron con sorpresa y compasión. Oh, Carlos. Lo siento mucho. ¿Cómo está ella? Carlos sacudió la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. Destrozada. Y yo no sé cómo consolarla. No cuando. No cuando estás aquí conmigo, completó Elena suavemente. Carlos asintió, el peso de la culpa aplastándolo. Me siento como un monstruo, Elena. Estoy fallándoles a todos. A ti, a Marta, a nuestros hijos. Elena tomó su mano, un gesto de consuelo que Carlos sintió que no merecía. Carlos, mírame. No eres un monstruo. Eres un hombre atrapado en una situación imposible, tratando de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, Elena?, preguntó Carlos, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo puedo ser un buen padre para nuestros hijos cuando he destrozado tantas vidas? Elena guardó silencio por un momento, su mirada perdida en la distancia. Cuando habló, su voz estaba cargada de una fuerza que sorprendió a Carlos. Lo correcto es estar ahí para tus hijos, Carlos. Es aprender de tus errores y ser el mejor hombre que puedas ser. Es enfrentar las consecuencias de tus acciones con dignidad y coraje. Carlos la miró, asombrado por su fortaleza y sabiduría. No sé si puedo ser ese hombre, Elena. Ella apretó su mano, sus ojos fijos en los de él. Puedes serlo, Carlos. Y debes serlo. Por nuestros hijos, por ti mismo. En ese momento, como si respondieran a las palabras de su madre, los gemelos se movieron dentro del vientre de Elena. Carlos, con mano temblorosa, tocó el vientre abultado, sintiendo las pataditas de sus hijos. Están saludando a su padre, dijo Elena, una sonrisa mezclada con lágrimas en su rostro. Carlos sintió que algo se quebraba y se reconstruía dentro de él. En ese instante, con su mano sobre el vientre de Elena, sintiendo la vida que habían creado juntos, tomó una decisión. Voy a estar aquí, Elena, dijo, su voz firme por primera vez en meses. Para ti, para nuestros hijos. Voy a ser el hombre que necesitan que sea. Elena lo miró, sus ojos brillando con esperanza y cautela. ¿Estás seguro, Carlos?
¿Qué hay de Marta? Carlos cerró los ojos, el dolor de la decisión pesando sobre él. Tengo que hacer lo correcto por ella también. Tengo que ser honesto, enfrentar las consecuencias de mis acciones. Mientras se levantaban para ir a la cita médica, Carlos sintió que estaba al borde de un precipicio. Sabía que los días venideros serían difíciles, llenos de dolor y desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Mientras caminaban juntos, Carlos se dio cuenta de que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de redención, sacrificio y, tal vez, una oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. Señor Mendoza, llamó una enfermera, sacándolo de sus pensamientos. Puede pasar. Su esposa está lista. Carlos tragó saliva, consciente de que la enfermera asumía que Elena era su esposa. La culpa lo carcomía, pero la emoción del momento superaba todo lo demás. Entró en la habitación con pasos temblorosos. Elena yacía en la cama, su rostro perlado de sudor pero radiante de anticipación. Carlos, susurró, extendiendo su mano hacia él. Él la tomó sin dudar, sintiendo la fuerza de su agarre. Estoy aquí, Elena. No me iré a ninguna parte. El médico entró, su rostro serio pero amable. Bien, señora Mendoza, parece que estos pequeños están listos para conocer el mundo. ¿Está preparada? Elena asintió, apretando la mano de Carlos con más fuerza. Estamos listos. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Carlos observó, asombrado y aterrorizado a partes iguales, cómo Elena luchaba para traer a sus hijos al mundo. Sus gritos de dolor se mezclaban con las palabras de aliento del personal médico y los propios murmullos temblorosos de Carlos. Vamos, Elena, susurraba él, limpiando el sudor de su frente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacerlo. Y entonces, como un milagro, el llanto de un bebé llenó la habitación. Es un niño, anunció el médico, sosteniendo a un pequeño ser cubierto de sangre y vernix. Carlos sintió que su corazón se detenía por un momento. Mi hijo, murmuró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Pero no había tiempo para detenerse. Elena aún tenía trabajo que hacer. Minutos después, que parecieron eternos, un segundo llanto se unió al primero. Y aquí está su hermanita, dijo el médico, con una sonrisa cansada pero satisfecha. Carlos miró a Elena, abrumado por la emoción. Ella yacía exhausta, pero con una sonrisa radiante en su rostro. Lo hiciste, Elena, dijo él, besando su frente con reverencia. Eres increíble. Las enfermeras limpiaron a los bebés y los envolvieron en mantas, uno azul y otra rosa, antes de entregárselos a sus padres. Carlos sostuvo a su hija con manos temblorosas, mientras Elena acunaba a su hijo contra su pecho. Son perfectos, susurró Carlos, su voz quebrada por la emoción. Elena lo miró, sus ojos llenos de amor y un toque de incertidumbre. ¿Cómo los llamaremos? Carlos lo pensó por un momento, mirando a los pequeños rostros arrugados de sus hijos. ¿Qué te parece Mateo para él?, sugirió, recordando que era un nombre que Elena siempre había amado. Ella sonrió, asintiendo. Me encanta. ¿Y para ella? ¿Sofía? Mateo y Sofía, repitió Carlos, saboreando los nombres. Es perfecto. Mientras sostenía a sus hijos, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. El peso de sus errores pasados, la culpa que lo había atormentado durante meses, todo parecía insignificante frente a la magnitud de este momento. Elena, dijo, su voz cargada de emoción. Sé que he cometido errores imperdonables. Que te he lastimado de formas que nunca podré reparar completamente. Pero aquí, ahora, te prometo que dedicaré cada día de mi vida a ser el hombre que tú y nuestros hijos merecen. Si me das otra oportunidad, juro que no la desperdiciaré. Elena lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Por un momento, el silencio llenó la habitación, roto solo por los suaves gorjeos de los bebés. Carlos, comenzó ella,
su voz suave pero firme. No será fácil. Hay mucho que reconstruir, mucha confianza que recuperar. Pero por ellos, por nosotros, estoy dispuesta a intentarlo. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de esperanza y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría obstáculos y momentos de duda. Pero mirando a Elena y a sus hijos recién nacidos, supo que enfrentaría cualquier desafío. Mientras la familia Mendoza compartía su primer momento juntos, afuera el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, prometiendo un nuevo día, un nuevo comienzo. Y Carlos, sosteniendo a su hija en un brazo y tomando la mano de Elena con el otro, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Una tarde soleada de verano, mientras los niños jugaban en el jardín de la casa que ahora compartían como familia, Carlos se encontraba en la cocina preparando limonada. Elena entró, su rostro serio y pensativo. «Carlos, tenemos que hablar», dijo ella, su voz tensa. El corazón de Carlos dio un vuelco. A pesar de los años transcurridos, una parte de él siempre temía que Elena decidiera que no podía perdonarlo completamente. «¿Qué sucede, amor?», preguntó, intentando mantener la calma. Elena respiró hondo antes de hablar. «Recibí una llamada hoy. Era Marta». El nombre cayó como una bomba en la cocina. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Marta? ¿Qué quería?» «Está en la ciudad», respondió Elena, su voz mezclada con emociones que Carlos no podía descifrar. «Quiere verte, Carlos. Dice que tiene algo importante que decirte». Carlos se apoyó contra la encimera, su mente un torbellino de emociones y recuerdos. «No entiendo. Han pasado años. ¿Por qué ahora?» Elena se acercó a él, tomando su mano. «No lo sé, Carlos. Pero creo que deberías verla». Carlos la miró, sorprendido. «¿Estás segura?» «Elena, sabes que tú y los niños son mi vida ahora. No quiero hacer nada que pueda poner en peligro lo que hemos construido». Elena sonrió tristemente. «Lo sé, cariño. Pero también sé que hay heridas del pasado que nunca cerraron completamente. Tal vez esta sea la oportunidad de hacerlo». Carlos asintió lentamente, consciente de la sabiduría en las palabras de Elena. «¿Vendrías conmigo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena lo miró por un largo momento antes de responder. «No, Carlos. Esto es algo que tienes que hacer solo. Pero estaré aquí esperándote, pase lo que pase». En ese momento, las risas de Mateo y Sofía llegaron desde el jardín. Carlos y Elena se acercaron a la ventana, observando a sus hijos jugar despreocupadamente. «Son nuestra vida», dijo Carlos, su voz llena de emoción. «Pase lo que pase con Marta, nada cambiará eso». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Carlos. «Lo sé. Pero Carlos, prométeme algo». «Lo que sea», respondió él sin dudar. «Prométeme que, sea lo que sea que Marta tenga que decirte, serás honesto conmigo. Hemos trabajado muy duro para reconstruir nuestra confianza. No podemos permitir que los secretos la destruyan de nuevo». Carlos se giró para mirar a Elena a los ojos. «Te lo prometo, Elena. No más secretos, no más mentiras. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Mientras observaban a sus hijos jugar, Carlos sintió una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía qué quería Marta después de tantos años, pero estaba decidido a enfrentar su pasado de una vez por todas. «¿Cuándo quiere verme?», preguntó finalmente. «Mañana», respondió Elena. «En el café del Parque Central, al mediodía». Carlos asintió, sintiendo que estaba al borde de algo importante. «Mañana, entonces». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada, Carlos abrazó a Elena, agradecido por su fuerza y comprensión. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba seguro de una cosa: su futuro estaba aquí, con Elena y sus hijos. Y haría lo que fuera.
necesario para proteger la vida que habían construido juntos. La noche cayó sobre la casa de los Mendoza, trayendo consigo una calma aparente. Pero en el aire flotaba una tensión palpable, la anticipación de un encuentro que podría cambiar todo nuevamente. Carlos se fue a dormir esa noche con el corazón pesado, pero con la determinación de enfrentar su pasado de una vez por todas. Marta estaba sentada en una mesa alejada, su cabello negro ahora con algunas canas prematuras, su rostro más delgado de lo que recordaba. Cuando sus miradas se cruzaron, Carlos sintió que el tiempo retrocedía. «Marta», dijo suavemente, acercándose a la mesa. Ella lo miró, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Carlos. Gracias por venir». Se sentó frente a ella, un silencio incómodo cayendo entre ellos. Finalmente, Carlos habló. «Han pasado años, Marta. ¿Por qué ahora? ¿Qué es tan importante?» Marta respiró hondo, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su bolso. «Hay algo que necesitas saber, Carlos. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Carlos lo miró con aprensión, temiendo lo que podría contener. «¿Qué es esto?», preguntó, sin atreverse a tocarlo. «Ábrelo», respondió Marta, su voz apenas un susurro. Con manos temblorosas, Carlos abrió el sobre. Dentro había una fotografía. La imagen de una niña, de unos 5 años, con ojos familiares que lo miraban desde el papel. «Se llama Lucía», dijo Marta, su voz quebrándose. Es tu hija, Carlos». El mundo pareció detenerse. Carlos sintió que le faltaba el aire, su mente incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Mi hija», repitió, incrédulo. Pero perdiste al bebé. «Me lo dijiste». Marta bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Te mentí, Carlos». Estaba herida, enojada. «Cuando me dejaste por Elena, decidí que criaría a Lucía sola». Carlos se levantó de golpe, incapaz de contener la tormenta de emociones que lo invadía. «¿Me ocultaste a mi hija durante 5 años? ¿Cómo pudiste hacer algo así?» «Lo siento», sollozó Marta. «Sé que lo que hice es imperdonable. Pero Lucía, ella merece conocer a su padre». Carlos se pasó las manos por el rostro, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Una hija. Tenía otra hija. ¿Dónde está ella ahora?», preguntó finalmente. «En casa de mi hermana», respondió Marta. «Quería hablar contigo primero, explicarte». Carlos la interrumpió, su voz firme pero cargada de emoción. «Quiero conocerla, Marta. Tengo derecho a conocer a mi hija». Marta sintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé. Y ella merece conocerte. Es por eso que volví, Carlos. Para corregir mi error». Se miraron en silencio, el peso de los años y las decisiones tomadas flotando entre ellos. «Tengo una familia ahora, Marta», dijo Carlos finalmente. «Elena y yo, tenemos gemelos. Necesito hablar con ella antes de dar cualquier paso». Marta asintió, comprensiva. «Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites. Estaremos aquí». Carlos se levantó, la fotografía de Lucía apretada en su mano. «Me pondré en contacto contigo pronto. Yo necesito procesar todo esto». Mientras se alejaba del café, Carlos sintió que su mundo volvía a tambalearse. La imagen de Lucía grabada en su mente, mezclándose con los rostros de Mateo y Sofía. ¿Cómo iba a manejar esto? ¿Cómo le explicaría a Elena? ¿A sus hijos? Caminó sin rumbo por el parque, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Finalmente, sacó su teléfono y marcó el número de Elena con manos temblorosas. «Elena», dijo cuando ella contestó, su voz quebrándose. «Necesito que nos veamos. Ha pasado algo que cambiará nuestras vidas para siempre». Mientras colgaba, Carlos miró una vez más la fotografía de Lucía. Su hija.
Una niña que no conocía pero que ya amaba. Y supo que, sin importar lo difícil que fuera, tenía que encontrar la manera de ser un padre para todos sus hijos. El sol comenzaba a ocultarse cuando Carlos emprendió el camino a casa, consciente de que la conversación que estaba a punto de tener con Elena sería una de las más difíciles de su vida. Pero también sabía que, juntos, encontrarían la forma de superar este nuevo desafío. Porque el amor, el verdadero amor, podía superar cualquier obstáculo. Incluso uno tan grande como este. Carlos, ¿qué sucede?, preguntó Elena, su rostro lleno de preocupación al verlo. Sonabas tan alterado por teléfono. Carlos respiró hondo, sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Elena, siéntate por favor. Hay algo que necesito decirte. Elena se sentó lentamente, sus ojos fijos en Carlos, esperando lo peor. Él sacó la fotografía de Lucía y la sostuvo en sus manos temblorosas. Marta, ella, comenzó Carlos, su voz quebrándose. Ella no perdió al bebé, Elena. Me mintió. Tenemos una hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró la fotografía, luego a Carlos, su rostro una máscara de shock y confusión. ¿Una hija?, repitió finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cómo es posible? Carlos, ¿cómo? Lo sé, dijo Carlos, las lágrimas comenzando a caer. Yo tampoco puedo creerlo. Marta dice que estaba herida cuando la dejé, que decidió criar a Lucía sola. Elena se levantó abruptamente, caminando por la sala, sus manos temblando. 5 años, Carlos. Nos ha ocultado esto durante 5 años. Carlos asintió, sintiendo el peso de la culpa. Lo sé, y lo siento tanto, Elena. Nunca quise que esto pasara, nunca imaginé. ¿Y qué haremos ahora?, interrumpió Elena, su voz mezclada con miedo y determinación. Esa niña. Lucía, es tu hija. Nuestra familia acaba de crecer de una manera que nunca esperamos. Carlos se acercó a Elena, tomando sus manos entre las suyas. No sé qué hacer, Elena. Pero sé que no puedo ignorar esto. Lucía merece conocer a su padre, a sus hermanos. Elena lo miró, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y qué hay de Mateo y Sofía? ¿Cómo les explicaremos esto? Con la verdad, respondió Carlos, su voz firme a pesar del temblor en su corazón. Son pequeños, pero merecen saber que tienen una hermana. Elena asintió lentamente, procesando todo. ¿Y Marta? ¿Qué papel jugará ella en todo esto? Carlos suspiró, la complejidad de la situación pesando sobre él. No lo sé. Tendremos que hablar con ella, establecer límites, pensar en lo mejor para Lucía. Se miraron en silencio, el amor y el miedo mezclándose en sus ojos. Finalmente, Elena habló, su voz suave pero decidida. Carlos, te amo. Amo a nuestra familia. Y si Lucía es parte de esa familia ahora, entonces la amaremos también. No será fácil, pero lo haremos juntos. Carlos la abrazó fuertemente, abrumado por la gratitud y el amor que sentía por esta mujer extraordinaria. Te amo, Elena. No sé qué haría sin ti. Mientras se abrazaban, el sonido de Mateo y Sofía jugando en el piso de arriba llenó la casa. Carlos y Elena se separaron, mirando hacia las escaleras. ¿Estás lista para esto?, preguntó Carlos, apretando la mano de Elena. Ella asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios a pesar de las lágrimas. Lista o no, es nuestra realidad ahora. Vamos a conocer a nuestra nueva hija, Carlos. Juntos, subieron las escaleras, preparándose para la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. El futuro era incierto, lleno de desafíos y preguntas sin respuesta. Pero mientras caminaban hacia la habitación de sus hijos, Carlos y Elena sabían una cosa con certeza: enfrentarían este nuevo capítulo de sus vidas como lo habían hecho con todo lo demás, con amor, comprensión y unidos como familia. La puerta del cuarto de los niños nunca había parecido tan intimidante.
pero con un último apretón de manos y una mirada de determinación compartida, Carlos y Elena entraron, listos para comenzar la conversación más difícil de sus vidas y dar la bienvenida a un nuevo miembro a su familia, sin importar cuán inesperado fuera su llegada. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Elena mientras ayudaba a Sofía a ponerse los zapatos. Carlos, que estaba peinando a Mateo, asintió con una mezcla de determinación y nerviosismo. Es lo único que podemos hacer, Elena. Lucía merece conocer a su familia. Cuando llegaron al parque, Carlos sintió que su corazón se aceleraba al ver a Marta sentada en un banco, con una niña de cabello oscuro a su lado. Lucía. Su hija. Allí están, murmuró Elena, apretando la mano de Carlos. Se acercaron lentamente, los gemelos mirando con curiosidad a la niña desconocida. Marta se levantó al verlos, su rostro una mezcla de nerviosismo y esperanza. Carlos, Elena, saludó con voz temblorosa. Les presento a Lucía. La niña levantó la vista, sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Carlos, mirando con curiosidad a los recién llegados. Hola, Lucía, dijo Carlos, arrodillándose para estar a su altura. Su voz temblaba de emoción. Yo soy Carlos. Soy tu papá. Lucía lo miró fijamente por un momento, luego miró a Marta buscando confirmación. Cuando su madre asintió, volvió a mirar a Carlos. ¿Mi papá?, preguntó con voz suave. Carlos asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Sí, cariño. Y me alegro mucho de conocerte por fin. Elena se acercó, con Mateo y Sofía de la mano. Hola, Lucía. Yo soy Elena, y estos son Mateo y Sofía. Son tus hermanos. Los niños se miraron con curiosidad. Fue Sofía quien rompió el hielo, soltándose de la mano de su madre y acercándose a Lucía. ¿Quieres jugar?, preguntó con la inocencia propia de su edad. Lucía miró a su madre, quien asintió con una sonrisa temblorosa. Ve, cariño. Diviértete con tus hermanos. Los tres niños se alejaron hacia los columpios, dejando a los adultos en un silencio cargado de emociones. Gracias, dijo Carlos finalmente, mirando a Marta. Gracias por traerla, por darme la oportunidad de conocerla. Marta asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, Carlos. Elena. Nunca debí ocultárselo. Elena, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma, tomó la mano de Marta. Lo importante es que estamos aquí ahora. Por Lucía. Los tres se sentaron en el banco, observando a los niños jugar. La risa de Lucía se mezclaba con las de Mateo y Sofía, como si siempre hubieran sido hermanos. ¿Cómo haremos esto?, preguntó Marta después de un rato. Quiero que Lucía los conozca, que forme parte de sus vidas, pero... Lo resolveremos, interrumpió Carlos, su voz llena de determinación. No será fácil, pero encontraremos la manera. Lucía merece tener a toda su familia en su vida. Elena asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. Seremos una familia poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en una luz dorada, Carlos observó a sus tres hijos jugando. Lucía reía mientras Mateo la empujaba en el columpio, Sofía corriendo alrededor de ellos. En ese momento, a pesar de la complejidad de la situación, sintió una paz que no había experimentado en años. Vamos a lograrlo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Por ellos, vamos a hacer que esto funcione. Y mientras el día llegaba a su fin, con promesas de futuros encuentros y planes por hacer, Carlos supo que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de desafíos, sí, pero también de amor, perdón y la oportunidad de construir una familia más grande y fuerte de lo que jamás había imaginado. Una tarde de sábado, mientras Carlos esperaba fuera de la casa de Marta para recoger a Lucía para su fin de semana juntos, notó algo diferente en el ambiente. La puerta se abrió, y Marta salió con una expresión seria en su rostro. Carlos, tenemos que hablar, dijo ella,
su voz tensa. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Qué sucede? ¿Está todo bien con Lucía? Marta respiró hondo antes de responder. Me han ofrecido un trabajo. En Barcelona. Las palabras cayeron como un peso sobre Carlos. ¿Barcelona? Pero eso significa... Sí, interrumpió Marta, su voz quebrándose ligeramente. Significaría mudarnos. Lucía y yo. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puedes llevártela, Marta. No ahora que por fin la conozco, que estamos construyendo una relación. Lo sé, dijo Marta, lágrimas formándose en sus ojos. Pero es una oportunidad increíble, Carlos. Y Lucía, ella merece un nuevo comienzo, lejos de toda esta complejidad. ¿Y qué hay de su familia aquí?, preguntó Carlos, la angustia evidente en su voz. ¿Sus hermanos? ¿Yo? En ese momento, Lucía salió de la casa, su mochila en la espalda y una sonrisa brillante en su rostro. «Papá», exclamó, corriendo hacia Carlos. Carlos la abrazó fuertemente, su corazón dividido entre la alegría de ver a su hija y el miedo de perderla. «Hola, princesa. ¿Lista para nuestro fin de semana?». Lucía asintió entusiasmada, ajena al tenso intercambio entre sus padres. Marta los miró, su expresión una mezcla de amor y culpa. «Ve con tu padre, cariño», dijo suavemente. «Hablaremos más tarde, ¿sí?». Mientras Carlos y Lucía se alejaban, el peso de la conversación pendiente pesaba sobre él. ¿Cómo podía explicarle a Elena? ¿A Mateo y Sofía? ¿Cómo podían enfrentar la posibilidad de perder a Lucía cuando apenas habían comenzado a conocerla? Durante todo el fin de semana, Carlos luchó por mantener una fachada de normalidad para Lucía, pero su mente no dejaba de dar vueltas. El domingo por la noche, después de dejar a Lucía en casa de Marta, Carlos regresó a su hogar con el corazón pesado. Elena lo esperaba en la sala, percibiendo inmediatamente que algo andaba mal. «Carlos, ¿qué sucede?». Él se derrumbó en el sofá, las emociones finalmente desbordándose. «Marta quiere mudarse a Barcelona. Se llevaría a Lucía». Elena se sentó a su lado, tomando su mano. «Oh, Carlos. No puedo perderla, Elena», dijo Carlos, su voz quebrándose. «No ahora. No después de todo lo que hemos pasado para llegar a este punto». Elena lo abrazó fuertemente, su propia voz temblorosa. «No la perderemos. Encontraremos una solución. Juntos». Mientras la noche caía sobre la casa de los Mendoza, Carlos y Elena permanecieron abrazados, enfrentando juntos esta nueva crisis. Sabían que los días venideros serían difíciles, llenos de decisiones imposibles y conversaciones dolorosas. Carlos cerró los ojos, la imagen de Lucía sonriendo grabada en su mente. «No puedo dejarla ir», susurró. «Tiene que haber otra manera». Elena asintió, su determinación creciendo. «La hay. Y la encontraremos. Por Lucía, por nuestra familia». Y así, en la quietud de la noche, Carlos y Elena comenzaron a trazar un plan, decididos a luchar por mantener a su familia unida, sin importar los obstáculos que se presentaran en el camino. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, no se rendirían sin dar la batalla de sus vidas. Se reunieron en un café tranquilo, lejos de oídos curiosos. La tensión en el aire era palpable cuando Carlos y Elena se sentaron frente a Marta. «Gracias por venir», comenzó Carlos, su voz temblorosa pero decidida. «Marta, no podemos permitir que te lleves a Lucía a Barcelona». Marta suspiró, sus ojos cansados reflejando el peso de la situación. «Carlos, entiendo que esto es difícil, pero...». «No, Marta», interrumpió Elena, sorprendiendo a todos con la firmeza de su voz. «No es solo difícil. Es imposible. Lucía tiene una familia aquí, hermanos que la adoran, un padre que la ama. No puedes arrancarla de todo eso». Marta los miró, lágrimas formándose en sus ojos. «¿Y qué sugieres que haga?».
que renuncie a mi sueño, a esta oportunidad. Carlos tomó la mano de Elena, buscando fuerza, antes de hablar. Tenemos una propuesta, dijo, su corazón latiendo con fuerza. Elena y yo hemos hablado mucho sobre esto. Queremos que Lucía viva con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta los miró, atónita. ¿Qué están diciendo? Elena se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Marta, entendemos lo importante que es esta oportunidad para ti. No queremos que renuncies a ella. Pero tampoco podemos perder a Lucía. Así que, si estás de acuerdo, nos gustaría que Lucía viviera con nosotros mientras tú estás en Barcelona. Podrías visitarla siempre que quieras, añadió Carlos rápidamente. Y durante las vacaciones, Lucía podría ir contigo a Barcelona. Sería como tener dos hogares. Marta los miró, sus emociones en conflicto evidentes en su rostro. Yo, no sé qué decir. ¿Han pensado en cómo afectaría esto a Lucía? ¿A sus otros hijos? Lo hemos pensado mucho, respondió Elena. No será fácil, pero creemos que es la mejor solución para todos. Especialmente para Lucía. El silencio volvió a caer sobre la mesa, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Marta habló, su voz apenas un susurro. Necesito tiempo para pensarlo. Para hablar con Lucía. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Mientras se levantaban para irse, Marta los detuvo. Carlos, Elena, gracias. Por amar tanto a Lucía como para proponer esto. Elena sonrió suavemente. Es nuestra hija también, Marta. Haríamos cualquier cosa por ella. Salieron del café con el corazón pesado pero con un rayo de esperanza. Mientras caminaban de vuelta a casa, Carlos tomó la mano de Elena. ¿Crees que funcionará?, preguntó, su voz cargada de emoción. Elena apretó su mano. No lo sé, Carlos. Pero tenemos que intentarlo. Por Lucía, por nuestra familia. Esa noche, mientras esperaban la decisión de Marta, Carlos y Elena se sentaron con Mateo y Sofía para explicarles la situación. La reacción de los niños, su entusiasmo ante la idea de tener a su hermana viviendo con ellos, reforzó su convicción de que estaban haciendo lo correcto. Mientras se preparaban para dormir, Carlos miró a Elena, abrumado por el amor y la gratitud. No sé qué haría sin ti, dijo suavemente. Elena sonrió, acurrucándose junto a él. Somos un equipo, Carlos. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Y así, en la quietud de la noche, la familia Mendoza esperaba. Con el corazón en vilo, la decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. El futuro era incierto, pero estaban unidos, dispuestos a luchar por el amor y la familia que habían construido, sin importar los desafíos que el destino les tuviera preparados. Carlos, la voz de Marta sonaba tensa al otro lado de la línea. He tomado una decisión. ¿Podemos vernos? Todos juntos, con Lucía. El corazón de Carlos dio un vuelco. Por supuesto. ¿Cuándo y dónde? Acordaron reunirse en el parque donde habían tenido su primer encuentro familiar. Esa tarde, Carlos y Elena llegaron con Mateo y Sofía, sus nervios a flor de piel. Marta ya estaba allí, sentada en un banco con Lucía a su lado. Hola, saludó Carlos, su voz temblorosa. Gracias por venir. Marta sintió, su rostro una máscara de emociones contenidas. Lucía, cariño, ¿por qué no vas a jugar con Mateo y Sofía un rato? Los niños se alejaron, dejando a los adultos en un silencio cargado de tensión. He pensado mucho en vuestra propuesta, comenzó Marta, su voz apenas un susurro. Y he hablado con Lucía. Carlos y Elena contenieron la respiración, esperando lo peor. Aceptamos, dijo finalmente Marta, lágrimas brotando de sus ojos. Lucía se quedará con vosotros mientras yo estoy en Barcelona.
La ola de alivio y alegría que inundó a Carlos y Elena fue abrumadora. Elena no pudo contener un sollozo de felicidad, mientras Carlos luchaba por encontrar las palabras. Marta, yo, no sé cómo agradecerte, logró decir finalmente. Marta levantó una mano, interrumpiéndolo. No me agradezcas, Carlos. Esto es lo mejor para Lucía. Ella merece tener a su familia completa, aunque eso signifique que yo tenga que hacer sacrificios. Elena se acercó, tomando la mano de Marta. No estarás sola en esto. Haremos todo lo posible para que Lucía mantenga una relación cercana contigo. Videollamadas diarias, visitas frecuentes. Será como si nunca te hubieras ido. Marta asintió, agradecida. Lo sé. Y es por eso que puedo hacer esto. Porque sé que Lucía estará en buenas manos. En ese momento, Lucía se acercó corriendo, su rostro iluminado por una sonrisa. Mamá, ¿ya les dijiste? ¿Puedo vivir con papá y Elena? Marta la abrazó fuertemente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, cariño. Ya les dije. Lucía se giró hacia Carlos y Elena, sus ojos brillando de emoción. ¿Es cierto? ¿Voy a vivir con ustedes y con mis hermanos? Carlos se arrodilló, abriendo sus brazos. Lucía corrió hacia él, fundiéndose en un abrazo. Sí, princesa. Vas a vivir con nosotros. Elena se unió al abrazo, llamando a Mateo y Sofía. Pronto, toda la familia estaba unida en un abrazo grupal, incluso Marta, que se unió con una mezcla de tristeza y alegría en su rostro. Esa noche, mientras preparaban la habitación de Lucía en su casa, Carlos miró a Elena, abrumado por la emoción. ¿Realmente está pasando esto?, preguntó, casi temiendo que fuera un sueño. Elena sonrió, lágrimas de felicidad en sus ojos. Sí, mi amor. Está pasando. Nuestra familia está completa. Mientras se acostaban esa noche, con la certeza de que al día siguiente Lucía se mudaría oficialmente con ellos, Carlos reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta ese momento. Los errores, el dolor, las decisiones difíciles, todo parecía haber valido la pena por este momento de felicidad pura. Te amo, susurró a Elena en la oscuridad. Gracias por estar a mi lado en todo esto. Elena se acurrucó más cerca de él. Te amo también. Y juntos, haremos que esto funcione. Por nuestros hijos, por nuestra familia. Y así, con el corazón lleno de esperanza y amor, la familia Mendoza se preparó para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de desafíos, sin duda, pero también de amor, perdón y la promesa de un futuro brillante juntos. Una noche, mientras Carlos arropaba a Lucía, notó que la niña estaba inusualmente callada. ¿Qué pasa, princesa?, preguntó suavemente, sentándose en el borde de la cama. Lucía jugó nerviosamente con el borde de su manta antes de responder. Papi, ¿y si mamá Marta quiere que me quede en Barcelona? El corazón de Carlos se encogió ante la pregunta. Cariño, tu mamá Marta te ama mucho, y sabe que tu hogar está aquí con nosotros. Ella solo quiere pasar tiempo contigo. Pero, ¿y si me gusta más estar allá?, insistió Lucía, sus ojos llenos de confusión y miedo. Carlos respiró hondo, buscando las palabras correctas. Lucía, escúchame. No importa si te gusta Barcelona o si te diviertes mucho allí. Tu familia, tu hogar, siempre estará aquí esperándote. Y está bien que quieras a tu mamá Marta y que disfrutes el tiempo con ella. Eso no significa que nos quieras menos a nosotros. Lucía asintió lentamente, procesando las palabras de su padre. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Carlos, besando su frente. Ahora, a dormir. Mañana será un gran día. Mientras salía de la habitación de Lucía, Carlos se encontró con Elena en el pasillo. Por su expresión, supo que había escuchado la conversación. ¿Crees que estará bien?, preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Carlos la abrazó, buscando consuelo en su calor. Tiene que estarlo.
Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Al día siguiente, en el aeropuerto, la familia Mendoza al completo se preparaba para despedir a Lucía. Mateo y Sofía no dejaban de abrazarla, prometiendo llamarla todos los días. Recuerda, cariño, dijo Elena, arreglando el cabello de Lucía, si necesitas algo, lo que sea, nos llamas de inmediato. Estaremos aquí para ti siempre. Lucía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Los voy a extrañar mucho. Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Y nosotros a ti, princesa. Pero recuerda, esto no es un adiós. Es solo un hasta pronto. Cuando finalmente llegó el momento de que Lucía pasara el control de seguridad, Carlos sintió que su corazón se desgarraba. Ver a su hija alejarse, aunque fuera temporalmente, era más difícil de lo que había imaginado. Estará bien, susurró Elena, apretando su mano. Es fuerte, como su padre. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y alegría. Las videollamadas diarias con Lucía se convirtieron en el punto central de sus días. Verla sonreír, escucharla hablar emocionada sobre sus aventuras en Barcelona, era a la vez reconfortante y agridulce. Una noche, mientras cenaban, el teléfono de Carlos sonó. Era Marta. Carlos, su voz sonaba tensa, necesitamos hablar. Es sobre Lucía. El tenedor de Carlos cayó con un estruendo en su plato. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está bien, pero, Marta hizo una pausa, ella me ha pedido quedarse más tiempo. Dice que le gusta mucho Barcelona. El mundo pareció detenerse para Carlos. Miró a Elena, que lo observaba con preocupación, y a Mateo y Sofía, ajenos a la conversación pero sintiendo la tensión en el aire. Marta, nosotros, tenemos un acuerdo, logró decir Carlos, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondió Marta, y no quiero romperlo. Pero creo que deberíamos considerar lo que Lucía quiere. Mientras la conversación continuaba, Carlos sintió que el mundo que tan cuidadosamente habían construido comenzaba a tambalearse. ¿Estaban a punto de perder a Lucía de nuevo? ¿Cómo afectaría esto a su familia, a Mateo y Sofía? Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Carlos colgó el teléfono, enfrentándose a la mirada expectante de Elena y la inocente curiosidad de sus otros hijos. Sabía que las decisiones que tomaran en los próximos días podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elena, su voz apenas audible. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No lo sé, respondió honestamente. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Como familia. Y así, la familia Mendoza se preparó para otra batalla, una que pondría a prueba su amor, su paciencia y su capacidad de sacrificio. El futuro era incierto, pero estaban determinados a luchar por la felicidad de todos sus hijos, sin importar el costo. Tenemos que ir a Barcelona, dijo Carlos una mañana, su voz cargada de determinación. Necesitamos ver a Lucía, hablar con ella en persona. Elena asintió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y los gemelos? Los llevaremos con nosotros, respondió Carlos. Somos una familia. Enfrentaremos esto juntos. Días después, la familia Mendoza aterrizaba en Barcelona. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras se dirigían al apartamento de Marta. Cuando la puerta se abrió, Lucía salió corriendo, lanzándose a los brazos de Carlos. Papi. Mami Elena. Mateo, Sofía, exclamó, abrazándolos a todos. Los extrañé tanto. Carlos sintió que su corazón se derretía. Nosotros también te extrañamos, princesa. Marta apareció en la puerta, su expresión una mezcla de culpa y determinación. Pasen, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Una vez dentro, mientras los niños jugaban en la habitación de Lucía, los adultos se sentaron en la sala, la tensión palpable en el aire. Lucía parece muy feliz aquí, comenzó Carlos, su voz temblorosa. Marta asintió.
Lo está. Ha hecho amigos, le encanta su nueva escuela. Pero su hogar está con nosotros, interrumpió Elena, su voz suave pero firme. ¿Lo es?, preguntó Marta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿No deberíamos preguntarle a Lucía qué quiere? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Carlos habló, su voz cargada de emoción. Tienes razón. Deberíamos preguntarle. Llamaron a Lucía, y la niña entró en la sala, su rostro confundido al ver las expresiones serias de los adultos. Cariño, comenzó Carlos, arrodillándose frente a ella. Necesitamos hablar contigo sobre algo muy importante. Elena se unió a él, tomando la mano de Lucía. Sabemos que te gusta mucho Barcelona, y que has sido muy feliz aquí con tu mamá Marta. Pero también sabemos que tienes una vida en casa, con nosotros y tus hermanos, continuó Carlos. Lucía los miró, sus grandes ojos llenos de confusión. ¿Hice algo malo? No, mi amor, respondió Marta, uniéndose a ellos. Solo queremos saber qué es lo que tú quieres. Si prefieres quedarte aquí en Barcelona conmigo, o volver a casa con papá y Elena. El silencio que siguió pareció eterno. Lucía miró a cada uno de los adultos, luego a Mateo y Sofía, que observaban desde la puerta. Yo, comenzó, su voz pequeña y temblorosa. Yo quiero a todos. No quiero elegir. Carlos sintió que su corazón se rompía. No tienes que elegir, princesa. Te amamos y queremos que seas feliz. Pero, continuó Elena suavemente, necesitamos saber dónde te sientes más en casa. Dónde quieres vivir la mayor parte del tiempo. Lucía cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando los abrió, miró directamente a Carlos y Elena. Quiero volver a casa, dijo finalmente. Con ustedes y mis hermanos. Pero, añadió rápidamente, mirando a Marta, ¿puedo seguir viniendo a visitar a mamá Marta? ¿Y ella puede venir a vernos? El alivio que inundó a Carlos fue abrumador. Miró a Marta, viendo el dolor en sus ojos, pero también la comprensión. Por supuesto que sí, mi amor, respondió Marta, abrazando a Lucía. Siempre seré parte de tu vida, no importa dónde vivas. Esa noche, mientras empacaban las cosas de Lucía para volver a casa, Carlos se acercó a Marta. Gracias, dijo suavemente. Sé lo difícil que es esto para ti. Marta sintió, lágrimas en sus ojos. Solo quiero que sea feliz. Y sé que lo es con ustedes. Mientras la familia Mendoza se preparaba para regresar a casa, Carlos sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que tendrían que trabajar duro para mantener el equilibrio en su familia poco convencional. Pero mirando a Elena, a sus 3 hijos jugando juntos, supo que valía la pena luchar por ello. ¿Listo para volver a casa?, preguntó Elena, tomando su mano. Carlos sonrió, apretando su mano. Más que nunca. Juntos, como familia. Y así, con el corazón lleno de esperanza y amor, la familia Mendoza se embarcó en el vuelo de regreso, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara, unidos y más fuertes que nunca. Papá, llamó Lucía desde su habitación. ¿Puedes ayudarme con este collar? Carlos entró, su corazón hinchándose de orgullo al ver a su hija mayor en su vestido de graduación. Claro, princesa, dijo, su voz cargada de emoción mientras abrochaba el delicado collar. No puedo creer que este día haya llegado, murmuró Lucía, mirándose en el espejo. Carlos la abrazó por detrás, sus ojos encontrándose en el reflejo. Yo tampoco. Parece que fue ayer cuando te mudaste con nosotros. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Elena, con Mateo y Sofía detrás de ella. ¿Están listos? Tenemos que irnos si queremos llegar a tiempo. Mientras la familia se dirigía al coche, Carlos notó que Lucía parecía preocupada. ¿Todo bien, cariño?, preguntó suavemente. Lucía dudó antes de responder. Es solo que, mamá Marta no podrá venir.
Su vuelo se retrasó. Carlos sintió una punzada de culpa. A pesar de los años, la situación con Marta siempre había sido complicada. Lo siento mucho, princesa. Sé lo importante que era para ti que estuviera aquí. Elena, siempre atenta, intervino. Haremos una videollamada durante la ceremonia. No será lo mismo, pero al menos podrá verte recibir tu diploma. Lucía asintió, agradecida. Gracias, mamá Elena. La ceremonia fue emotiva. Carlos no pudo contener las lágrimas cuando vio a sus 3 hijos cruzar el escenario para recibir sus diplomas. Elena apretó su mano, sus propios ojos brillando con lágrimas de orgullo. Después de la ceremonia, mientras la familia celebraba en su restaurante favorito, el teléfono de Lucía sonó. Era Marta. Mamá, exclamó Lucía, alejándose un poco para hablar. Carlos la observó, notando la mezcla de alegría y tristeza en su rostro. Cuando Lucía regresó a la mesa, parecía pensativa. ¿Todo bien?, preguntó Elena. Lucía asintió lentamente. Sí, es solo que, mamá Marta me ha ofrecido pasar el verano con ella en Barcelona antes de comenzar la universidad. El silencio cayó sobre la mesa. Carlos sintió que su corazón se aceleraba, los viejos miedos resurgiendo. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó, tratando de mantener la calma. Lucía miró a cada miembro de su familia antes de responder. Quiero ir. Pero, también quiero pasar tiempo con ustedes antes de irme a la universidad. No sé qué hacer. Carlos y Elena intercambiaron una mirada. Habían enfrentado tantos desafíos a lo largo de los años, y este era solo uno más. Cariño, comenzó Elena, su voz suave pero firme. Eres una adulta ahora. Confiamos en ti para tomar tus propias decisiones. Tu madre tiene razón, añadió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la calma en su voz. Si quieres ir a Barcelona, te apoyaremos. Y si quieres quedarte aquí, también está bien. Lo importante es que seas feliz. Lucía los miró, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Los amo tanto. A todos ustedes. No sé qué haría sin esta familia. Mateo, siempre el bromista, intervino para aligerar el ambiente. Bueno, si vas a Barcelona, más pastel para nosotros en tu fiesta de despedida. Todos rieron, la tensión disipándose un poco. Mientras la cena continuaba, llena de risas y recuerdos compartidos, Carlos se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Desde aquellos días turbulentos cuando Lucía entró en sus vidas, hasta este momento, con 3 hijos graduados y listos para enfrentar el mundo. Más tarde esa noche, mientras Carlos y Elena se preparaban para dormir, él la abrazó fuertemente. ¿Crees que lo hicimos bien?, preguntó, su voz cargada de emoción. Elena lo miró, sus ojos llenos de amor. Lo hicimos lo mejor que pudimos, Carlos. Y mira el resultado, 3 hijos maravillosos, una familia unida a pesar de todas las dificultades. Carlos asintió, sintiendo una profunda gratitud. No habría podido hacerlo sin ti, Elena. Gracias por estar siempre a mi lado. Mientras se dormían, Carlos pensó en el futuro. Sabía que vendrían más desafíos, la universidad, las relaciones de sus hijos, quizás incluso nietos algún día. Pero estaba seguro de una cosa, enfrentarían todo juntos, como la familia que habían construido con tanto amor y